Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por esta noche, Señor. Te pido, por favor, que bendigas a cada una de las personas que estamos aquí, Señor, para que podamos conocerte, para que podamos saber quién eres, para que podamos llevar a cabo tu voluntad, porque sabemos que es buena, agradable y perfecta, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad, Padre, y te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, enseñando tus verdades, Señor, y para tu gloria. Y solamente a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hoy vamos a comenzar un nuevo seminario. Estoy muy emocionada. Gracias por estar aquí. Y este seminario vamos a dedicarlo a la Biblia. Claro que no vamos a poder describir absolutamente todo porque es un tesoro enorme que nos ha dejado el Señor, pero es también el medio que Dios mismo nos ha dado para que lo podamos conocerlo a Él y relacionarlos, porque el cristianismo, o más bien Dios, no voy a decir cristianismo porque vamos a hablar de Dios. Dios no es una religión, Dios no es una filosofía, Dios no nada más es alguien que da reglas y nos pide que hagamos cosas o que no hagamos, sino Dios es una persona con la que uno se puede relacionar y es precisamente lo que Dios quiere, que tengamos una relación con Él, que lo conozcamos y Él nos va también a conocer y vamos a empezar este camino, esta relación juntos a través de la Biblia. Amén. Entonces, podemos decir que todos tenemos diferentes preguntas y respuestas acerca de las religiones, ¿verdad? No nada más acerca del cristianismo, sino de cualquier creencia. Tenemos preguntas acerca de Dios, acerca de las cosas espirituales. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿y quién es Dios, verdad? ¿Y dónde está? ¿Está en todos lados? ¿Está en el cielo? ¿Está dentro de mí? ¿Está en dónde está? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Qué clase de persona es Él? ¿Por qué y para qué nos creó? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estoy yo aquí en la tierra? ¿Cómo llegué aquí? Otra cosa que nos preguntamos es, ¿y Dios qué quiere de nosotros? ¿Qué espera de mí? Otra cosa que podemos preguntarnos es, ¿cómo puedo yo comunicarme con Dios o sentir su presencia, verdad? Si es una persona, entonces yo quiero hablar con Él, yo quiero que me hable, ¿cómo lo puedo hacer? O nos preguntamos también, bueno, si hay un Dios en este mundo, entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué no podemos ver las cosas hermosas que se supone que Dios podría hacer, no? Otra cosa que a veces nos preguntamos es, todas las religiones llevan a Dios, porque muchas personas dicen que las religiones son como una pirámide, que tiene diferentes lados, pero que de alguna manera todas llevan a Dios. Vamos a analizar, a indagar si eso es verdad o no. Nos preguntamos todos qué es la Biblia y por eso es que estamos aquí, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo se formó? ¿Quién la escribió? ¿Y cómo se lee la Biblia? ¿Es un libro normal? ¿Se lee como un libro cualquiera? ¿Cómo debo yo leer la Biblia? Amén. Bueno, pues la Biblia nos enseña la verdad acerca de Dios y la verdad acerca de nosotros mismos. A través de la Biblia yo voy a conocer quién es Dios, pero también la Biblia me va a enseñar quién soy yo, qué estoy haciendo aquí, me va a hablar a mí personalmente. Ahora es muy importante que entendamos cuál es el significado de la palabra verdad, porque si la Biblia nos enseña la verdad acerca de Dios y otra persona llega y nos dice que ellos tienen otra verdad, pues entonces ahí vamos a tener conflictos. Pero vamos a ver qué significa la palabra verdad en un contexto bíblico. Y la palabra verdad en la Biblia viene del griego aletheia, que es el estado de no estar oculto, el estado de ser evidente. Es también facticidad o realidad. Eso quiere decir que de acuerdo a la Biblia, la verdad significa que Dios ya no va a estar oculto para nosotros, que se va a volver evidente todo lo que Dios nos va a decir y se va a compaginar con hechos, con hechos y nos va a dar una visión de la realidad, de lo que es verdaderamente lo que sucede en el universo. Ujú. Por ejemplo, si yo digo, estás embarazada, yo no puedo decir sí, no al mismo tiempo, ¿verdad? La verdad es que o estoy embarazada o no estoy embarazada. Yo no puedo estar sí o no embarazada al mismo tiempo. Por eso es que la verdad es tan importante para nosotros. También yo podría decir, Nurhan tiene 9 años, Nurhan, mi hija. Podría decir,
tiene 8 años o tiene 7 años, pero ¿cuál es la verdad? Ella no puede tener 7 años o no puede tener 9 años al mismo tiempo. La verdad, por eso, para nosotros, desde ahora en adelante, va a ser algo absoluto, ¿ok? La verdad es absoluto. Y si la Biblia nos enseña la verdad acerca de Dios y acerca de nosotros, quiere decir que lo que diga la Biblia va a ser la ley, va a ser nuestra base por la cual vamos a analizar absolutamente todo lo demás, todo lo que nos rodea en la vida. Hay muchas personas que dicen que la verdad es relativa. Van a escuchar a muchas personas que dicen, bueno, es que lo que es cierto para ti no es cierto para mí. Y al contrario, lo que es cierto para mí no lo es cierto para ti. Pero quiero que pongamos atención a esta afirmación y utilicemos la lógica para darnos cuenta que esto no es posible. No podemos afirmar que la verdad es relativa. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos esta afirmación, la verdad es relativa, podemos preguntarnos si esta afirmación se incluye a sí misma en esta aseveración, porque si se incluye a sí misma, se autodestruye, porque si yo digo la verdad es relativa, pero esta afirmación la incluyo en esa afirmación, entonces ya la verdad ya no es relativa, sino que puede ser absoluta. ¿Sí me doy a explicar? Entonces es algo de lógica. Entonces no tiene coherencia. Nosotros tenemos que aceptar que la verdad es absoluta y que la Biblia nos va a dar verdades absolutas acerca de Dios y acerca de nosotros y acerca de todo lo que nos rodea. Por lo tanto, no se les olvide, la verdad es absoluta, no puede ser relativa, ¿ok? Y la Biblia es la única verdad absoluta acerca de la existencia de Dios y de todo lo creado. Si a mí me llega alguien con el Corán o con otro libro religioso, con otros escritos religiosos, y me dice, es que esto es verdad. De acuerdo a la Biblia, nosotros tenemos que medirlo. ¿Va de acuerdo a lo que dice la Biblia? Lo acepto. Si no va de acuerdo a lo que dice la Biblia, lo tengo que rechazar, porque la Biblia es la única verdad que podemos aceptar como absoluta. Y en este seminario, obviamente, poco a poco vamos a ir descubriendo cómo es que podemos confiar en la Biblia. ¿Es realmente verdad lo que dice o no? Porque tenemos evidencias. Bendito el Señor que nos dio evidencias. No nada más tenemos una fe que es de corazón, sino también vamos a tener una fe que es intelectual, que tenemos bases y evidencias para afirmar lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿De qué se trata? ¿Por qué fue escrita? ¿Cómo se formó? ¿Ok? Y estas preguntas son importantes responderlas porque nuestras creencias sobre la Biblia van a afectar directamente el cómo la leemos, lo que entendemos y lo que estamos buscando. Si yo veo la Biblia como un libro común y corriente, como cualquier otro libro de literatura que podamos tener, no voy a darle la seriedad que necesita. Entonces, como yo vea la Biblia, eso va a afectar la manera en la que yo la leo, en la que voy a entender y en la que yo estoy buscando cosas acerca de Dios o acerca de mí misma. Por eso es importante saber que la Biblia, que todo lo que dice la Biblia es verdad. Amén. Porque si queremos aprender a leer la Biblia, tenemos que verla con esa perspectiva. Esto es la verdad, lo que yo estoy leyendo es verdad, ¿ok? Y eso nos va a ayudar a conocer, a acercarnos al Señor. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Eso quiere decir que la palabra del Señor es una lámpara, es una luz que nos va a alumbrar un camino en un mundo que está en oscuridad, en un mundo de tinieblas, y no hay absolutamente nada más que pueda servirnos de luz. Cualquier otra cosa va a ser alguna cosa que a lo mejor brille, pero jamás nos va a mostrar el verdadero camino ni la realidad de las situaciones que ocurren en el universo. Y si el cristianismo no es verdad, yo quiero saberlo, pero si es verdad, todos deberían saberlo, dice Thomas Jefferson. Por eso es que la Biblia nos va a enseñar quién es Dios, qué quiere de nosotros y bueno, a nuestra creencia le llamamos cristianismo, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? Entonces, vamos a empezar a descubrir qué es la Biblia. La Biblia es una colección de 66 libros o 66 escritos. Es como una biblioteca. Piensen en ella como una biblioteca.
Fue escrita por más de 40 escritores y todos ellos tenían diferentes caminos de vida. Había gente educada, había gente que no había ido a la escuela, había pescadores, la escribieron reyes, la escribieron sacerdotes, la escribieron fariseos, la escribieron doctores. Entonces hay muchas personas, más de 40, que eran de diferentes caminos de vida. La Biblia se escribió en un periodo de 1500 años. ¿Se imaginan qué grande el periodo de escritura de la Biblia? Tardaron 1500 años los autores en formar toda la Biblia. Se escribió en 3 diferentes continentes y por lo tanto se escribió en idiomas diferentes también. Se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que es un milagro en sí, es que la Biblia tiene una sola historia. Y para que 40 autores de diferentes épocas, tiempos, en diferentes continentes, se pusieran de acuerdo para escribir una sola historia que concuerda con lógica y embona perfectamente en toda la trama, eso en sí es un milagro, es una evidencia de que este libro es algo supernatural, no es un libro como cualquier otro. Yo podría decir que la Biblia es un libro supernatural. Y esto que les acabo de dar, estos datos, pues son una evidencia de eso. Bueno, ¿y cómo es que se escribió la Biblia? La segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice así: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Amén. Eso quiere decir que todo lo que se escribió, todo lo que los autores escribieron, no fue de su propia voluntad, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo, les puso inspiración y dijeron, y quisieron escribir eso, pero venía del Espíritu Santo, venía de Dios, entonces es palabra de Dios. Me gusta lo que dice Ellen White. Ella dice, los autores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Se combinaron la mente divina y la voluntad divina con la mente humana y la voluntad humana. Y fue así que las declaraciones del hombre se convirtieron en la palabra de Dios. Dios tenía una voluntad y tuvo su mente para inspirar a los hombres. Y los hombres guardaron su propio estilo, guardaron su propia voluntad, pero esa inspiración que recibieron, ellos la plasmaron en los escritos. Cuando leemos la Biblia, se van a dar cuenta que hay escritos que son poéticos, hay otros escritos que son narrativos, hay unos escritos que son muy duros, hay otros escritos que son muy suaves. ¿Por qué? Porque el Señor nunca afectó el carácter de las personas que la escribieron, ni tampoco los utilizó como robots para que escribieran la Biblia, sino que los utilizó, los inspiró para que ellos, con su propio estilo, plasmaran lo que Dios quería que tuviéramos como Biblia. Y eso también nos dice cómo respeta el Señor nuestra individualidad. Él podría haber mandado y dictado la Biblia como él hubiera querido exactamente, pero no, a él le gusta trabajar con el ser humano, le gusta hacer cosas de manera colaborativa. Ese es el Dios que tenemos, le gusta interactuar con los humanos a ese nivel. Ahora, ¿para qué Dios inspiró la escritura de la Biblia? ¿Para qué nos sirve la Biblia, verdad? Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hay muchísimos propósitos, ¿ok? Pero yo escogí aquí 3 que nos pueden servir como base. Dios quiso que tuviéramos la Biblia porque es la forma en la que vamos a conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, ¿qué es lo que tenemos? Vida eterna. Si conocemos a Dios y a Jesucristo, vamos a tener vida eterna. Para conocerlo necesitamos algo y ese algo es la Biblia. Ajá, ese es uno de los propósitos. El otro propósito, dice la segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, que el Señor nos dejó su Biblia para que lo conociéramos a Él y a Cristo y también para que Él nos enseñara
para que Él nos reprendiera cuando estuviéramos haciendo algo incorrectamente, para corregirnos, para instruirnos en la justicia, para saber lo que está bien, para saber lo que está mal, para saber lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. ¿Cuál es el propósito de esto? Que estemos capacitados para hacer buenas obras, para llevar a cabo los propósitos del Señor. Y el otro propósito por el cual Dios nos inspiró la escritura y nos la dejó es que la podemos leer en la primera los Corintios 1:21. Dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Cuando yo conozco la Biblia, entonces yo tengo armas, tengo el conocimiento, tengo la verdad del Señor para ir a predicar su mensaje a otras personas. Y el Señor quiere que hagamos esto, que conozcamos su palabra, que entendamos su mensaje para que nosotros, por medio de la predicación, llevemos su salvación a otras personas. Esas son parte de las buenas obras que Dios quiere que hagamos. Amén. Bien. Hay cosas que nos separan de la Biblia. No es un libro fácil de leer en términos de contexto, porque hay cosas que a lo mejor no vamos a entender muy claramente, como por ejemplo la brecha del tiempo, ¿ok? La Biblia se escribió hace miles de años, ¿ok? Entonces, obviamente los autores de la Biblia no están aquí, ¿ok? Y entonces no podemos tener comunicación directa con los autores, no podemos entender cosas específicas, como por ejemplo, en una de las cartas de Pablo, él dice que él tenía una espina clavada y que le pidió al Señor que le ayudara a quitársela y el Señor le dijo, no, bástate con mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero yo no tengo a Pablo, yo no puedo ir con Pablo y preguntar, Pablo, ¿cuál era esa espina? ¿A qué te referías? ¿Es una enfermedad? ¿Era una espina literal? ¿Te picó un mosquito? ¿Qué es, Pablo, eso que te estaba picando? ¿Ok? Yo no tengo esa información. Entonces, la brecha del tiempo nos afecta y que no podemos tener comunicación directa con los autores. Otra cosa que nos separa es la brecha cultural. Por ejemplo, las expresiones del idioma cambian, las medidas, la simbología de las cosas, de los animales. Cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dicen que pasaba algo trágico y entonces se arrancaban la camisa. Digo, eso no lo hacemos en nuestra época, ¿no? ¿Qué es lo que significa que se arranque la... ¿Por qué se arrancaban la cabeza? ¿Estaban locos o qué? La camisa, perdón. O por ejemplo, no tenemos idea de cuántos son las equivalencias de las monedas o de las medidas que se usaban, cosas culturales, ¿ok? Entonces, cuando leemos, a veces dice aquí 5 ciclos de plata o lo que sea. Yo no entiendo qué es eso bien, ¿verdad? Otra cosa que nos separa es la brecha geográfica. ¿Dónde estaban los lugares descritos de la Biblia? Ustedes viven, por ejemplo, en Latinoamérica. Ahora yo estoy de este lado del mundo, ¿verdad? Pero nunca he ido a Israel, por ejemplo, y la mayoría de las cosas sucedieron en Israel. Yo no sé cuánto tiempo tarda uno en llegar caminando de Samaria a Galilea, lo que podría entenderse si yo viviera en esa época, ¿verdad? O viviera en ese lugar. Entonces hay cosas que necesitamos investigar más a profundidad para poder entender ese tipo de contexto. Tenemos también la brecha semántica. Por ejemplo, las lenguas antiguas sabemos que tienen diferentes reglas gramaticales y sintácticas, entonces la traducción a lo mejor es un poco más difícil porque las personas de ahora, aunque hablen hebreo, no es el mismo hebreo con el que se escribió la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos esa brecha semántica. Pero a pesar de todo esto, la Biblia es un libro capaz de interpretarse a sí mismo. La Biblia misma nos va a ayudar a entenderla. Yo no necesito tener otro libro que me diga qué significan las cosas. Este libro es tan maravilloso que él mismo se va a dar una interpretación. Ahora, el Señor no nos va a dejar solos en este camino. El Señor no, cuando tengo el deseo yo de conocer a Dios, cuando yo quiero saber quién es Dios, qué quiere de mí, cuando yo quiero tener vida eterna, entonces el Señor me da su Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice la Biblia que Él nos va a enseñar y a recordar todo lo que Jesús ha enseñado y nos va a explicar toda la Biblia. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que así como inspiró a los profetas y a los autores de la Biblia, nos va a inspirar a nosotros para entender lo que Dios quiere que tengamos como mensaje personal de parte de Él. Ahora, la Biblia
es literatura hebrea de meditación, así se le llama, literatura hebrea de meditación. El Salmo 1:2 describe al lector ideal de la Biblia. Es así como todos nosotros deberíamos ser cuando leemos la Biblia. ¿Qué clase de lector quiere el Señor que tengamos? Dice así el Salmo: pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. La meditación es pensar en lo que estoy leyendo, tratar de digerirlo, tratar de encontrarle sentido, ¿ok? Ahora, no es una meditación de que me quedo la mente en blanco, no. ¿Qué es la meditación en este sentido? Meditación es leer o pensar sin prisa, así despacito. Vamos a tratar de silenciar la mente para poder leernos en voz alta a nosotros mismos. Después debemos ir a platicar sobre esto con alguien, porque entonces vamos a empezar a acomodar las piezas del rompecabezas. Voy a leer algo que a lo mejor yo entiendo, pero otra persona entiende otra cosa, y es como empezar a acomodar piezas de un rompecabezas. Y entonces van a surgir preguntas, eso es lo más natural. Cuando yo estoy leyendo, van a surgir preguntas. Y entonces cuando yo platico con las personas, ok, empezamos a encontrar respuestas. Ahora también meditar es encontrar conexiones y el sentido de cada historia dentro de la trama principal para descubrir qué es lo que todo esto significa. La Biblia está llena de historias, diferentes historias en diferentes épocas, en diferentes lugares, pero cada una de esas historias embona con una trama principal, que es la historia de Dios y el plan de salvación. La Biblia es como una pequeña biblioteca, les había dicho. Tiene diferentes géneros literarios y que en conjunto narran una sola historia. Eso es lo maravilloso de esto. Son tan diferentes las historias y en las épocas diferentes y los tipos de escritos diferentes, pero aún así narran una sola historia. Esta pequeña biblioteca tiene textos narrativos, que son relatos, y ocupan aproximadamente el 43% de toda la Biblia. Tiene poesía, libros de poesía, que son aproximadamente el 33%, y tiene discurso en prosa, como la ley, por ejemplo, cosas legales, que es alrededor de 24% de la Biblia. Entonces, si se dan cuenta, la Biblia no es un libro nada más de leyes ni de los mandamientos que me diga Dios, haz esto, no hagas esto. La Biblia es una historia que incluye cosas que tienen que ver con la ley, pero en realidad es una historia. Y cuando yo entiendo la historia de Dios, yo conozco al Señor porque Él me va a decir qué es lo que Él quiere, cómo piensa, qué es lo que Él vivió, qué es lo que va a pasar. Entonces es un libro maravilloso, supernatural. Ujú. ¿Cuál es el orden de los libros de la Biblia? Pues la Biblia está ordenada no en orden cronológico, ¿ok? No todos los libros siguen un orden cronológico. Están ordenados por tipo de textos, es decir, por tipo de literatura. Tenemos que la Biblia, van a ver que sus Biblias está separada entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿ok? Que el Antiguo Testamento es lo que pasó antes de Cristo y el Nuevo Testamento es cuando llegó Cristo. Entonces, los libros del Antiguo Testamento son 39 y tenemos los libros de la ley, que son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después vienen los libros históricos del pueblo de Israel. Empiezan con Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después tenemos los libros poéticos, que son Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Después tenemos a los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y por último tenemos a los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ujú. Ahora, en el Nuevo Testamento, los libros están acomodados por evangelios, el libro histórico, las cartas paulinas, las cartas generales y el libro profético, ¿ok? Poco a poco vamos a ir descubriendo de qué se trata cada uno de esos y cómo va la cronología para que tenga un sentido mejor la historia para nosotros, ¿ok? Ahora, lo que yo quiero que se vayan hoy con esto es que la Biblia es la historia de Dios, ¿ok? La Biblia es la historia de Dios. La Biblia no es solo una colección de reglas e instrucciones solamente.
Es una historia donde el héroe es Cristo y nosotros somos los protagonistas. Se van a dar cuenta que cuando ustedes leen la Biblia, va a llegar un momento en que la Biblia los va a leer a ustedes y es cuando comienza una conexión y ustedes se van a ver reflejados en la Biblia y van a decir, wow, ¿cómo me conoce Dios? ¿Cómo sabe Dios de eso de mí? ¿Ok? Entonces es un libro maravilloso. La historia de la Biblia es la historia de un creador en la cual su creación se rebela en contra de él y este mismo va a su creación aún a costa de su vida propia para preservar la vida de sus criaturas rebeldes, porque las ama por sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta qué historia tan maravillosa? Y obviamente, ¿quiénes son las criaturas rebeldes? Soy yo, son ustedes, somos todos nosotros. Entonces, van a tener una tarea de ahora en adelante, porque si tenemos que empezar la Biblia, tenemos que empezar a poner constancia, a desarrollar ese hábito, ¿ok? Entonces van a tener la tarea de orar y pedirle al Espíritu Santo que les muestre con qué evangelio deben comenzar a leer la Biblia. Siempre recomiendo comenzar a leer con los evangelios para empezar a conocer primero a Jesús y ya después yo los voy a ir llevando por el Antiguo Testamento, pero es importante que conozcan primero a Jesús, ¿ok? Entonces, pídanle al Espíritu Santo que les diga, ¿qué evangelio deben empezar a leer? ¿El de Mateo, el de Marcos o el de Lucas o el de Juan? Después sí se pueden seguir con los otros si ustedes quieren, pero si hay alguno que les llame la atención, empiecen por ahí, ¿ok? ¿Qué tienen que hacer de tarea? Leer un capítulo por día, solo un capítulo. No les va a tomar más de 3 o 5 minutos, ¿ok? Pero cuando lo lean, acuérdense que tiene que ser con meditación, como la literatura hebrea de meditación. Piensen, mediten, ¿qué es lo que quiere decir esto? Cuando tengan preguntas, las vamos a discutir aquí. Yo leí esto, pero no entendí esto, ¿ok? Y van a tomar notas de lo más importante, van a escribir las preguntas que les surjan para compartir aquí en la siguiente clase y así vamos a ir poniendo piezas del rompecabezas juntos, ¿vale? Así que esta fue la clase de hoy. Bendiciones.